expresa en BTU, que es la unidad utilizada comercialmente relacionada con el tiempo. ¿Están viendo esto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces esta es una definición, ¿verdad? Que ustedes más o menos tienen que no saber exactamente así como está ahí, pero por lo menos tener una idea. Cuando hablamos de carga térmica, hablamos de, digamos, dice la cantidad de energía que yo requiero para vencer, digamos, en un área para, digamos, o sacarle calor o inyectarle calor y regular la humedad, ¿verdad? Entonces, con esas condiciones yo hago el confort humano, digamos. A esa energía que yo saco, ¿verdad? O meto, o hay hay flujo, digamos, entre el recinto y el dispositivo que hace eso es la carga térmica. A eso se refiere la carga térmica. Bueno, esta otra definición es lo mismo, dice la cantidad de calor que se retira de un espacio definido. Y se expresa en BTU, ¿verdad? Nosotros normalmente, cuando hablamos de aire acondicionado, acá en Paraguay lo que utilizamos el BTU, ¿verdad? O sea, todas las unidades de los aire acondicionados utilizamos en BTU. De 10.000, 12.000, 18.000, 24.000, ¿verdad? BTU. Y el BTU es una unidad de energía, ¿verdad? Y es, digamos, la unidad térmica británica, ¿verdad? Que es, digamos, anglosajona, que se utiliza en el Reino Unido y también en Estados Unidos, y acá nosotros también adoptamos, pero en otros países como la Argentina, por ejemplo, ya hablamos de caloría o frigoría, ¿verdad? La mayoría, si alguna vez ya no compraron algún aire acondicionado o heladera o freezer de la Argentina, van a encontrar que dicen frigorías, ¿verdad? O frigorías, horas para la potencia, ¿verdad? Pero acá nosotros utilizamos el BTU. También tienen que tratar de no confundir, ¿verdad? Hay potencia, digamos, en kilowatt, que es la potencia térmica, o kilowatt de eléctrica, digamos, que es el consumo, ¿verdad? Del aire, del dispositivo, el consumo eléctrico, digamos. Acá te da un orientativo, dice para los metros cuadrados, pero en potencia térmica, kilowatt. Ven que es, digamos, si yo tengo acá, lo que dice esta tabla es que si yo tengo una superficie de 30 metros cuadrados, mi potencia térmica es de 2,5 kilowatts y la potencia eléctrica es de 0,5 kilowatts. ¿Verdad? Serían unos 500 watts de consumo, ¿verdad? Consumo eléctrico, y esto es la potencia térmica también de misma unidad. Por eso, para no confundir, generalmente acá nosotros utilizamos el BTU, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo es la conversión de kilowatts a BTU, Inge? ¿O es casi lo mismo? 2,5 No. kilowatts. Este de potencia de kilowatt es la misma, ¿verdad? Pero solo que es potencia térmica y potencia eléctrica. Acá abajo está te voy a mostrar lo que es la conversión de BTU con potencia térmica, pero en watt. Acá, por ejemplo, hay una placa característica de los aire acondicionados, ¿verdad? Va a tener que el voltaje, la placa va a tener el voltaje, va a tener la frecuencia de la red y la tensión que se usa, ¿verdad?
y después el consumo de entrada es en watt, ¿verdad? Corriente máxima y qué tipo de gas refrigerante usa, presión. También algunos traen nivel de ruido interno y externo, ¿verdad? Que hoy es muy importante también por el confort, ¿verdad? Que tiene mucho que ver los más silenciosos y los que tienen más ruido, digamos, te dan en decibeles, ¿verdad? Hoy día ya es una exigencia para los fabricantes, digamos, a niveles de norma europea que en la placa te digan qué nivel de ruido tiene, tanto interno como externo. Y de enfriamiento, acá también BTU hora 18, o sea, el BTU es una unidad de energía y si le dio por hora te da la potencia, pero es lo mismo, era un 18.000, digo, una hora 18.000 BTU, hora solo que la unidad cambia. Y la potencia de consumo es 2.000 watts. Factor de eficiencia energética de ese BTU sobre watt por hora, o sea, cuánto BTU, digamos, entrega eh, comparada, digamos, con la energía que consume, los watt hora. Como te dije anteriormente, el BTU es una unidad de energía inglesa llamada, ¿verdad? ¿Qué representa? ¿Qué representa un BTU? Dice un BTU se representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua en condiciones atmosféricas normales. Es la abreviatura de Region Thermal Unit, o sea que unidad térmica británica. Como ustedes ven acá ya, el grado de medir la temperatura ya no es el Celsius, sino el Fahrenheit. Y, digamos, en la unidad de masa tampoco es el kilogramo, te dan libras, ¿ya? Entonces, toda la cantidad de energía que se requiere para elevar en 1 grado la temperatura de 1 libra de agua en condiciones normales se llama BTU. Y acá está lo que me preguntaste vos, digamos, algunas, verás, conversiones. Hoy día, antes era más complicado, teníamos una tabla y mirábamos cuánto vale uno, cuánto vale el otro, y tenés ahí para acordarte o anotaban un libro, ¿verdad? Los libros siempre traían en su apéndice, digamos, unidades, conversiones de unidad y todo eso, ¿verdad? Hoy día esto ya es, digamos, no hace falta que tengan tu teléfono, ¿verdad? Hay 20.000, digamos, software, chat, lo que sea, van a poder poner, digamos, no es problema eso decir cuánto vale un Joule en qué unidad en otra, ¿verdad? O cuánto vale un BTU en calorías, en Joule, ¿verdad? En toneladas de refrigeración, de 3.000 frigorías, horas, todas esas cosas, ¿verdad? Todas estas unidades ustedes hoy día pueden revisar a qué equivale. Como les digo, acá todo lo que nos llega a nosotros en Paraguay es todo BTU, ¿verdad? La mayoría. Todo, solamente acá en la Argentina lo que van a encontrar de, digamos, máquinas o dispositivos fabricados en Argentina que tienen las unidades de refrigeración, ¿verdad? O frigorías. Y acá están, me dijiste en watt, por ejemplo. Un BTU es esto. Serían 0,293071 watts. Un BTU. Y 10.000 BTU, casi 3.000 watts. ¿Verdad? 10.000 BTU, casi 3.000 watts. Es la conversión que hay acá, ¿verdad? Y acá tiene una conversión pero estamos hablando de potencia, digamos, térmica, no de potencia de consumo, no potencia eléctrica. ¿Se entiende? Pregunta, dudas.
¿Me siguen, verdad? Sí, Sí, bro. Bueno, bueno, nosotros en el trabajo que hay varios conceptos, eh, ¿verdad? Una serie de conceptos que también vamos a ver, digamos, eh, que son, digamos, cuál es la temperatura óptima, cuál es la humedad óptima para el ser humano, ¿verdad? Y de acuerdo al lugar, ¿verdad? Y vamos a ver lo que es de acuerdo al trabajo que hacemos, ¿verdad? ¿Verdad? No es, siempre hay que tener en cuenta, no no es lo mismo trabajar en una oficina sentado haciendo trabajos ligeros que trabajar en una industria, ¿verdad? Haciendo o ensamblando algo, ¿verdad? Todo tiene que ver, ¿verdad? La actividad que se realiza, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta al tratar de poner el recinto en un foro, digamos. Y la, la temperatura óptima, como ustedes saben, es de entre 21 y 20, 23, 24 grados Celsius, ¿verdad? Para nosotros Celsius. Esa es la temperatura, digamos, óptima. Y con la humedad de entre 40 y 60% máximo, ¿verdad? Con esa cantidad de humedad y esa temperatura es, digamos, el óptimo, ¿verdad? Depende otra vez después de cada persona independientemente, ¿verdad? Pero generalmente esas son las condiciones en que uno se siente, ¿verdad? Bien, digamos, la temperatura no hace frío, no hace calor y la humedad está en óptimas condiciones. O sea que cuando nosotros tenemos una temperatura a lo mejor no es tan alta, pero el nivel de humedad es alto, ¿verdad? Si tiene más de 60, 70, 80, 90% de humedad, ¿qué quiere decir? Que el aire que nos rodea está saturado y el calor que genera nuestro cuerpo, ¿verdad? Se, se transmite o se relaciona con el medio ambiente, ¿verdad? Y al sudar nosotros, nuestro sudor, digamos, como el aire está saturado de agua, entonces el sudor no se evapora. A lo mejor tenemos una temperatura de 23 grados, no hace tanto calor, pero la humedad es muy alta, entonces el vapor no se, el sudor no se evapora, entonces uno queda todo sudado, todo, digamos, mojado, porque tarda digamos, en evaporarse tu sudor. Eso es lo que pasa, por eso dice el ambiente pesado. Entonces, siempre hay que se regula, digamos, no solo la temperatura, sino también la humedad del ambiente, ¿verdad? Las dos cosas se trabajan al mismo tiempo para llegar al confort. Nosotros lo que vamos ahora, o sea, lo que vamos a hacer en nuestro trabajo va a ser, digamos, a ver, le mostrar un cálculo rápido aproximado, hermano, ¿verdad? Para calcular la potencia del aire acondicionado que vamos a utilizar para el recinto, ¿verdad? Para el recinto que ustedes van a decir del edificio con el edificio que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un local como una recepción, ¿verdad? Es un restaurante o lo que sea, o algo más grande que no sea,
las piezas, los departamentos, eso de que es parte del edificio. Un recinto más grande, ¿verdad? Un local comercial, lo que sea. Entonces, sobre ese tema, sobre ese recinto no van a trabajar, ¿verdad? ¿Se entiende? Así como el tema del cálculo de iluminación, como le dijimos, van a ser solo de un recinto nomás, ¿verdad? Un recinto medio grande para que tenga alguna dificultad y ustedes puedan entender más o menos cómo se usa el software ese. Y para que sea más interesante, ¿verdad? Vamos a tener más lámparas, porque si hacemos el cálculo de iluminación de una pieza del departamento, de su sala o de su baño, no tiene sentido. A eso apuntamos, ¿verdad? Entonces, lo mismo para este tema de acondicionamiento térmico, van a, digamos, definir de qué lugar van a hacer y van a calcular eh, la carga térmica. Y una vez que tenga la carga térmica, con eso es seleccionar el dispositivo de aire acondicionado que, que hay en el mercado para poder comprar, digamos. ¿Se entiende? ¿Una duda? ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a hacer, acá le voy a mostrar uno. Bueno, vamos a utilizar esto a ver cómo nos da. Estas tablas, digamos, son cálculos empíricos, ¿verdad? Son cálculos empíricos. En realidad, si ustedes se empiezan a buscar a estudiar, ¿verdad? Van a encontrar que hay varios métodos para hacer el cálculo de la carga térmica y luego el cálculo del dispositivo para enfriar o calefaccionar, ¿verdad? Entonces, estos son es uno de los métodos y está dado, digamos, por forma empírica, o sea que haciendo los cálculos de una estructura, digamos, estándar, porque acá tiene todo que ver, digamos, por ejemplo, no es lo mismo tener una pared de 30 que una pared de 10, ¿verdad? ¿Me entiendes? O de ladrillo visto, o que esté rebocado, o que tenga otro aislante por medio, que tenga aire, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene mucho que ver eso, pero esto, digamos, es, digamos, un estudio más o menos para un tipo estándar, ¿verdad? Ahí ya tiene mucho que ver que el local que vamos a enfriar, pero te da una idea, ¿verdad? De qué cantidad o sea, qué potencia va a tener que tener nuestro aire acondicionado. Ahora lo que yo le voy a pedir es que si pueden, si cada uno tiene su trabajo, o sea, como el edificio en el que estamos trabajando, que busquen un recinto más o menos cualquiera, digamos de la planta baja, o de arriba, o no sé, o si no tienen, inventen otro de algún lado, ver algún, no sé, algún restaurante, o si no puede ser una sala de lectura, para ir viendo nomás cómo nos puede salir los cálculos. ¿Tienen a mano algo o no?
¿Alguien tiene algo o no? Yo no, profe. Y alguien que esté presente que tenga por ahí, no sé, algún local comercial en la planta baja del edificio. Nadie. Parece que no, profe. Yo tampoco no tengo, Inge. ¿En qué formato? ¿En cualquier formato? ¿No ahora? Sí, no, para hacer un cálculo. Pues sí, pueden abrir, Sí, pueden hacer una página de un Excel y le ponen, digamos, en una columna le ponen metros cuadrados, Ujú. metros cuadrados. En la siguiente es BTU hora, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? BTU hora. Voy a poner yo también acá. Entonces, vamos haciendo. Si me dicen ustedes ahí cuántos metros cuadrados tiene, por ejemplo, un recinto, ponerle, no sé, para hacer un ejemplo, nomás para que entiendan. ¿No? ¿Alguno tiene por ahí algún salón comercial o algún, no sé qué podemos... ¿Y restaurante? el aula de la facultad, Inge? Bueno, vamos al aula. Entonces, ¿cuál aula? ¿Cuántos metros cuadrados si vos tenés? El aula nuestra, vamos al aula nuestra, ¿verdad? Porque solemos dar clase. ¿Cuántos metros tiene? Tiene por lo menos 6 por 15 por ahí. ¿O no? Más de 6 metros. Va a tener Inge de ancho. ¿O yo por ahí? 8 por 15 o por 20. Vamos a poner por 20. Para ser más redondo, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, 8 Inge. por 20. Ya exagerado ya. 160 metros, ¿verdad? Metros cuadrados. Entonces, en BTU, ¿cuánto es? Acá podemos ir sumándole nomás, ponerle que sea más. Si yo tengo 149, 3200, me falta cuánto hay. 10 más 5200 poner. ¿Me entiendes? Ahí va a 37,200, ¿verdad? ¿Entiendes lo que estoy haciendo o no? Sí, profe. ¿Eh? Vez de 149 para... te da 3200. Perdón, 32.000, ¿verdad? 32.000 BTU. Este de 150 metros cuadrados. Vamos a ponerle que sea eso, ¿no? Para no... vamos a ponerle 140 y 150 y 32.000.
BTU. Estamos ahí, ¿verdad? Persona, dice. Número de personas que ocupan el cuarto de forma rutinaria. ¿Cuántos somos? 60. ¿Verdad? Hay que calcular para el máximo, ¿no? ¿Cuántos somos? 60, 70 personas. Vamos a poner que sea 70. Dice, ventana, solo si están expuestas al sol, indicar el ancho de la altura de la ventana es ambiente de sol. Si no existe ventana, vas a decir no. Nosotros tenemos ventana expuesta al sol, ¿o no? Solo por la mañana, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿O no? Sí, no, tampoco. Hay que ver la orientación, ¿verdad? Porque del lado del pasillo no hay ventana, solo puerta hay. Y ahí entra el sol, ¿verdad? O sea que vamos a ponerle que tengamos 5 ventanas, ¿verdad? 2 metros cuadrados. Ancho por alto de la ventana en el ambiente del sol. Si no existe ventana, vamos a ponerle que no exista, que no hay ventana que le dé el sol, ¿verdad? Todo el día. ¿Está bien, verdad? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ahora, otra cosa tenemos que tener en cuenta? Los equipos electrónicos, ¿verdad? Que hay ahí. ¿Por qué? Porque generan calor, ¿verdad? Tenemos las luminarias, las luces, las lámparas, nuestro dispositivo de entonces hay que ver la potencia que tienen, ¿verdad? No sé cuántos watts ha de tener ese equipo que para proyector, pero no hacen nunca 1000. Ya exageradamente. Entonces lo que sí hay que sumar, si vos tenés en tu recinto, digamos, computadora, el proyector ese, o tienen un televisor o una pantalla de computadora, lo que sea, todo de acuerdo al consumo le tiene que sumar. Pero esto es 1000 es exagerado. Para no dejarle sin nada, vamos a darle, digamos, máximo la mitad, estos 500 watts, vamos a ponerle 1500,
Estoy haciendo una tabla de... Entonces, ventanas 0. Equipos Inge, electrónicos. no se ve la tabla que está haciendo. ¿Eh? No se ve la tabla que está haciendo. Ah, bueno, no. Ya. Ya presentar electrónicos. Vamos a ponerle uno de 500 watts de consumo y entonces le ponemos la mitad nomás de lo que dice acá la tabla. Vamos a ponerle 2000. 2000 BTU. Ya le damos a la tabla. Y si en el ambiente de enfriar existe una cocina, también, verá, esto sí es porque genera mucho calor y te da un adicional, digamos, que hay que sumarle, ¿verdad? En nuestro caso, cocina, nada, no hay. Acá hay cocina, nada. Y después de esto, la posición del recinto determina si las paredes exteriores con abertura están expuestas al oeste o al sur y multiplique por el valor indicado. Este al norte queda igual. Expuesto al sol y expuesto a la sombra. Según yo entiendo, es esto, ¿verdad? Porque generalmente la pared ese que está al pasillo lo que da tiene exposición al sol, ¿verdad? ¿Es así o no? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Y acá te da la tabla que podemos hacer. Ahora ya le pongo cocina en total y exposición al sol. Subtotal y acá le pongo exposición al sol por 1,1.
Ven en la tabla ahí. No, no se ve, Inge. No se ve. No, este no. Ahí está. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se ve. Ahí sí. Bueno, más o menos es esto lo que vamos a tratar de hacer, digamos. Primero que elegimos el recinto que vamos a utilizar. ¿Verdad? Que sea parte, mejor que parte de nuestro edificio, ¿verdad? Si no tienen un local diferente o un recinto diferente a lo que es la planta tipo, bueno, eligen el estar o la sala, lo que sea de un departamento. Entonces, lo primero que hay que calcular es los metros cuadrados y de acuerdo a esos metros cuadrados le ponemos los BTU necesarios, ¿verdad? Este es uno de los métodos que se utiliza. Hay muchos métodos. Si ustedes pueden, a ver, ahora cuando tenemos clase de vuelta les voy a mostrar los distintos métodos que hay. Pero este es uno, ¿verdad? Que vamos a utilizar ahora para ver. Después vemos cuántas personas normalmente ocupan el lugar. Nosotros le pusimos 70 personas, ¿verdad? Porque el aula grande, hay que poner el peor de los casos, ¿verdad? O sea que cuando estamos por llamar asistencia se llena, ¿verdad? Entonces ahí de ponerle entonces esta cantidad, en la tabla 42.000, ¿verdad? Ventana expuesta al sol, digamos, al lado, no le pusimos cero porque en realidad las ventanas están del otro lado donde casi no da el sol, ¿verdad? Los equipos electrónicos que hay ahí que generan calor, ¿cuáles son? Y son las lámparas, ¿verdad? De las luces y después el dispositivo para digamos, mirar las presentaciones, ¿verdad? Que le puse que tenga 500 watts, ¿verdad? Y te da unos 2000 BTU. Bocina no hay y este es la suma de esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y como hay, digamos, exposición al sol del lado oeste, cuando entra el sol, digamos, al lado del pasillo de las puertas, ¿verdad? Siempre hay sol ahí. Le multiplicamos por 1,1, o sea, un 10% más, y te da este 83.600 BTU. Te da de que necesitas de potencia de enfriamiento, digamos, para ese recinto. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, ahora, ¿qué hago con esto? ¿Y puedo obtener esta cantidad? A ver, esta cantidad de BTU. No. Bueno, y no en el mercado. Hay digamos, con dispositivos de enfriamientos de centrales, ¿verdad? Con equipos más grandes. Entonces, ¿qué hago? Veo qué hay en el mercado ahora. Veo qué hay. Y busco, digamos, a ver, dispositivo de aire acondicionado. Aire acondicionado. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo funciona el elemento? Acá hay propaganda. Aire acondicionado doméstico. Aire acondicionado industrial, vamos si hay más grande.
Acá encontré uno. Dice aire acondicionado inverter cassette Hitachi de 55.000 BTU. Hay otro de 60.000 BTU. Mira, esto es lo más grande que veo acá. Hay un Tokio también de 36.000. Entonces, cuando yo tengo este 83 y tengo de 60.000 y tengo de 56.000 y 36.000. Hay 56.000 y 36.000. ¿Verdad? Digamos, esto que está acá es lo que yo tengo en el mercado, digamos. Así, veo. Este es un Hitachi de 55.000 BTU y de 17 millones de guaraníes. Este cassette Ligi 60.000, 19 millones, y este de Tokio de 36.000 sale 10 millones de guaraníes. Entonces lo que ustedes ven, esto me salió en el cálculo, entonces esto es lo que tengo en el mercado. ¿Cómo cumplo con eso? ¿Y qué puedo hacer? Puedo poner 3 de esto, ¿verdad? 3 de esto, ¿verdad? ¿Verdad? O poner 2 de esto, que ya va a sobrar todo, ¿verdad? ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es lo que ustedes van a ver, ¿verdad? Hacer esto, ¿verdad? Que en este caso exagerado, ¿verdad? Tenemos un aula de 150 metros cuadrados, dijimos que tiene 8 por 20, ya exagerado, ¿verdad? Pero puede pasar. Y unas 70 personas que asisten regularmente. Este consumo de potencia de los dispositivos que están dentro del recinto. Tenemos una pared que está expuesta al sol, digamos, a entrar el sol al oeste o al sur, y por eso tengo un adicional de un 10% más. Y nos da este valor de 83.600 BTU hora, dice, pero en realidad BTU, porque BTU y hora es lo mismo. Digo, uno es, o sea que 83 van a encontrar, digamos, por la placa, digamos, del aire acondicionado, en BTU hora es lo mismo. Para la parte técnica no es lo mismo, ¿verdad? Para la práctica sí, esto es BTU y esto. El BTU hora es la potencia, ¿verdad? Y el BTU es la energía. Pero como está el 1 dividido 1, da lo mismo. Y se pone estas unidades. Y digamos, nos dio nosotros esto. Nosotros tenemos en el mercado, hay de 60.000, hay de 55.000, y 36.000 BTU. Entonces podemos elegir 3 de esto, ¿verdad? O con 2 de esto, o lo que sea, de acuerdo a lo que ahí entra el criterio digamos, del cliente o del dueño del local, pero ustedes le tienen que decir, bueno, esto es lo que hay en el mercado y con estos dos va a abastecer, digamos, totalmente. O buscar lo que nosotros tenemos. Ahora tenemos esos aire más chicos, tienen 18.000 y ponemos 5 de eso. Con 5 de 18.000 ya cubrimos esto. ¿Se entiende? Sí, Esa es la idea. O sea, hacer ese trabajo, primero definir, digamos, vamos el cálculo de la acondicionamiento térmico de tal recinto, y ahí poner los datos, y según
este método, te sale esto. Lo que hay en el mercado es esto, entonces decidimos poner esto para cubrir nuestra demanda energética. ¿Comprendido? Sí, Inge. Bueno. Hay varias cosas para ver más, digamos, en cuanto a definiciones, pero generalmente lo que yo quiero que ustedes sepan y que recuerden siempre es qué cosa. Cuando habla de carga térmica, que la carga térmica es lo que yo necesito, digamos, sacar o meter, un intercambio de calor, lo que es la energía que yo necesito para qué, para acondicionar un recinto, para qué, para el confort humano, para que tenga un nivel de temperatura y humedad que sea lo más favorable posible, ¿verdad? Y sin perder de vista lo que es, digamos, el ahorro de energía, ¿verdad? Y ahí entramos, digamos, el día que ustedes puedan diseñar un edificio, ¿verdad? O tengan la posibilidad, la suerte de hacer un proyecto grande y que ustedes tengan para decidir o para opinar, digamos, siempre hay que tener en cuenta que cuanto menos energía usemos para refrigerar, eso es mejor, ¿verdad? O sea, y eso depende del tipo de construcción, del tipo de aislamiento que tenga en las paredes, de la orientación, de ponerle lo que sea, de ponerle los colores, de pintar de un color, ponerle, inclusive hoy día se ponen, digamos, se plantan, ¿verdad? Se ponen plantas en la azotea, un pasto, lo que sea, todo lo que ayude digamos, a bajar la temperatura del local del recinto es muy importante, siempre teniendo en cuenta todo eso. Bueno, me piden ahí de la secretaría que tome una foto, no sé cómo se hace eso. ¿Alguno tiene alguna idea de eso? Para que quede una evidencia de todo eso.